Avui tenim el gust de tindre en esta taula i en este acte a dos persones que no són novells en este menester, perquè Salvador Zaragoza ja ha estat així fent una, no, dos conferències, i Manol Agustí és un fixe, com Lewandowski. De manera que tenim el gust de tornar-los a tenir així. El Cercle Fruiter està preparant ara un programa per als pròxims 3 mesos perquè se dona la casualitat de que el 15 de març, per reverberar un poquet, el 15 de març de fa 10 anys vam crear l'associació i anem a celebrar el 10è aniversari en una sèrie d'actes, el més lluït dels quals volem que siga el dinar que farem de socis i sòcies en el Frutero l'últim dissabte del mes de març. A més, en l'acte d'avui, com ja havia anunciat als nostres socis, teníem una sorpresa, que l'heu vista només entrar. Gràcies a la deferència de l'artista borrianenc Vicent Traver Calçada, tenim uns quants quadres de la seva història com a pintor en els que, com a mena d'homenatge a la taronja i als cítrics en la seva llarga història, ha volgut que estiguera present la seva obra. Ara estàvem dient que aquesta obra és d'un hiperrealisme terrible i que algú s'ha queixat de que hi havia taronges podrides. Si hagueren estat en el Covent Garden de Londres, com alguns dels nostres familiars durant anys, s'hagueren donat compte que era bastant habitual que algunes caixes, totes les taronges, aparegueren podrides. Per tant, també és una història de la taronja i una part de l'art que ha de reflexar el seu naixement, el seu esplendor i la seva mort. Farà la presentació del nostre conferenciant d'avui, de Salvador Zaragoza, Adrián Sens, que tots, quasi tots ho sabeu, però per si no ho sabeu, està lligat a la història de Borriana perquè és casat en una monsonisa, filla de Pere Monsonís i d'una saga amplíssima de comerciants i gent relacionada amb la taronja. Farà la presentació el professor Manuel Agustí, que ja farà a la seva manera el panegíric d'un científic, d'un home de cultura, d'un amic i d'un mestre. Manuel Agustí, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies i bona vesprada a tots. Jo he parlat un preàmbul breu. Jo he parlat en Salvador i ell va fer la conferència en castellà i jo, per no desacoplar el sistema, vaig a fer-li la presentació en castellà en el permís de vostès. Yo conocí a Salvador Zaragoza, creo que fueron finales de los años 70 y por cuestiones meramente profesionales. Y desde entonces, lo mejor que puedo decir es que siempre he tenido un amigo a mano. Eso es maravilloso para mí. Y en una presentación como esta, a mí me gustaría destacar 3 cosas, 3 aspectos de Salvador Zaragoza. El primero es el aspecto profesional. Él es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Su vida profesional la desarrolló inicialmente en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, así se llamaba, que luego pasó a llamarse Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, o sea, el IDIA.
Él ha estado siempre digamos, en la parte alta de la investigación en citricultura. Él ha trabajado en el cultivo de los cítricos en facetas tan importantes como el cuajado de los cítricos, la floración, el desarrollo del fruto, la maduración. Y siempre le ha buscado el aspecto aplicado de lo que estudiaba. De modo que muchos de los agricultores de toda la zona citrícola de España, y en particular de aquí, de La Plana, muchos de ellos están o estáis haciendo cosas, aplicando técnicas que, sin saberlo, naturalmente, han surgido de Salvador. Yo he tenido la suerte, en ese sentido, de colaborar con él hasta que nos jubilamos los dos. Y, pues, hemos disfrutado de nuestros trabajos, hemos pensado juntos, hemos escrito juntos y hemos desarrollado la profesión de investigadores, él desde el IBIA, yo desde la universidad, lo mejor que hemos sabido, procurando aportar cosas positivas para la citricultura. La segunda faceta de Salvador es la faceta historiadora. Él no es historiador, no lo es de profesión, pero lo es de vocación y en una faceta muy concreta, que es la historia de los cítricos. La historia de los cítricos hoy en día, actualmente, está un poco desvirtuada, y entiéndanme, entre comillas, porque se está dirigiendo o confundiendo con la historia genética del origen de los cítricos. Eso está muy bien, no voy a decir yo lo contrario, evidentemente, ¿no? Pero eso es una historia diferente a la que ha estudiado y por la que se ha preocupado Salvador Zaragoza, que es la historia de la evolución de los cítricos desde su lugar de origen hasta lo que hoy en día entendemos por citricultura. De dónde surgieron los cítricos, cómo llegaron a Occidente, cómo se instauraron aquí. Yo, como de eso no me iba a acordar, pues me he puesto aquí una chuleta en la que está el título de la tesis doctoral de Salvador Zaragoza, que defendió en el año 2007 y que yo tuve el honor de ser el secretario de ese tribunal. La tesis doctoral era Aproximación a la historia de los cítricos, origen, dispersión y evolución de su uso y cultivo. Como digo, la defendió en el 2007, en marzo, y su director fue otro erudito de la historia de la agronomía, que es José Vicente Maroto, catedrático también de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto indica una parte vocacional de Salvador paralela o al margen de su faceta investigadora, porque cuando leyó la tesis doctoral en 2007, no lo sé, pero 27 años no tenía. Tenía alguno más. Y en consecuencia fue algo que él quiso hacer. Y podría haber hecho una tesis doctoral sobre la funcionalidad de la hormona no sé qué durante el crecimiento de la raíz. Y hizo una tesis doctoral sobre la historia de los cítricos. Yo no lo voy a leer todo, pero para que se hagan una idea, en uno de los anejos de su tesis doctoral hay no sé cuántas tablas en las que pone las especies de cítricos y, en algún caso, sobre todo en los últimos tiempos, las variedades, cómo han sido descritas, dónde han sido descritas, cómo se llamaban, cómo han evolucionado el nombre, qué equivalente tendrían ahora, desde 1179, una cita de Han Yen-che. Desde entonces tiene la de Brauin en 1623, la de Vicentius Tanarius en 1651, Cupone en 1696, Volkamer en 1700, Bergius en 1778, Ginera Liño en 1893 y la taxonomía de Swingle y Rees, que sigue vigente desde 1967.
y me he ido saltando las tablas para no decirlas todas, ¿no? Los apartados de su tesis eran origen de los agrios, el cultivo en Oriente, cuando solo se cultivaba en Oriente, la llegada a Occidente, el cultivo en Al-Ándalus, cuando la cultivaban los árabes, los cítricos en la Europa cristiana y en la Edad Moderna, los cítricos en España durante el 18 y el 19, porque el 20 ya era conocido, la llegada a América, todo eso era su tesis doctoral. Y eso no lo estudia uno que no sepa de qué va y si no lo necesita vocacionalmente. Porque eso, evidentemente, iba paralelo a su vida profesional, que se tenía que preocupar de estudiar y de hacer otras cosas. Por eso, el que nos va a explicar hoy la historia de los cítricos no es uno que pasa por la calle y a ver lo que sale. Es una persona que sabe profundamente de qué se trata esto. Y la tercera faceta de Salvador Zaragoza, que no me quiero dejar, la he guardado para el final, pero es la primera, es la persona. Salvador Zaragoza es, no sé cómo explicarlo, porque no voy a tener suficientes calificativos para decirlo. Y seguramente lo puedo resumir en una sola frase. Salvador Zaragoza es un hombre bueno, amigo de sus amigos, entregado, nunca te va a traicionar. Siempre intenta ayudar al que está delante. Por lo tanto, como no tengo más calificativos que el de una persona buena, lo único que puedo añadir es que, pues, el orgullo que tengo yo de ser su amigo y de poderlo presentar aquí. Así es que con vosotros tenéis a Salvador Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, Manolo, muchísimas gracias, ¿eh? Me he enterado de muchas cosas que casi no sabía, ¿eh? Los amigos buenos son buenos amigos. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharme y al Círculo Frutero también, a Vicent por haberme invitado. Y bueno, yo espero que sea menos lo que les pueda contar. Entonces empezaremos primero. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues presentaré un poco el porqué de este libro, o sea, cómo surgió este libro, ¿no? Cómo lo hice, de qué cosas tuve que hacer para que ese libro saliera a la luz, y después haremos un viaje muy rápido desde el origen de los cítricos hasta principios del siglo pasado. Anécdotas, contaré a continuación cosas curiosas que mucha gente no conoce, pero que son curiosas, y a mí me gusta mucho poderlas encontrar y podérselas contar a ustedes también. Bueno, pues este libro es fruto de un antiguo deseo, y no sé, un deseo que al final pues ha cumplido cuando ya era mayorcito y pensaba que eso ya no iba a poder ocurrir, con lo cual es una satisfacción más grande, ¿no? Yo desde siempre he tenido una gran afición por todo lo que estaba relacionado con la citricultura. Recortaba todo aquello que estaba de periódicos, de revistas, todo lo relacionado con la citricultura. Luego me interesé también por los libros. Los libros eran más difíciles de encontrar, sobre todo los libros antiguos. Yo periódicamente iba, aparte de Valencia, claro, a otras ciudades, sobre todo Barcelona y Madrid. Periódicamente iba un fin de semana. Los sábados entonces estaba todo abierto y buscaba libros, aunque es curioso que muchos de los libreros, algunos lo vendían enseguida, o si no tenían interés decían, o pensaban que no iba a comprar algo interesante, decían, no tengo, pero había que buscar todas las estanterías. Pero muchos de ellos no querían vender si no estaban seguros de que la persona a las que iban a recibir el libro lo iban a querer de verdad. O sea, que no era ya por dinero. Incluso alguna vez he comprado algún libro y la vez siguiente me dijo que seguramente estaba esperando a que viniera otro porque quería satisfacer a más gente. Los libreros, yo he pasado muchas horas con ellos y eran gente muy agradable. Con todo este material que yo tenía, siempre pensé, bueno, pues escribir un libro, ¿no?
Y bueno, pues la oportunidad me la dio más tarde, un poco antes de jubilarme ya, catedrático Vicente Maroto, que me dio la oportunidad de hacer una tesis sobre la citricultura, lo cual, bueno, pues yo sabía que era un trabajo bastante grande, pero no dudé en dedicarme completamente sin dejar mi trabajo habitual, pero me dediqué completamente a ello. Entonces ya, todo lo que yo tenía, en realidad, era una cosa ínfima con lo que yo necesitaba para hacer una tesis. O sea, había que buscar muchas cosas más, porque la historia de la naranja no se escondía solo en los libros de agricultura, que era a lo que yo me había dedicado y donde yo pensaba que estaba todo lo que yo deseaba, sino que estaba en libros de viajes, de historia, de arte, de medicina. En cualquier lado encontraba un tema para poder desarrollar. O sea que había que ampliar muchísimo más todo lo que yo tenía. Y me dediqué a eso. Y bueno, una de las cosas que visité eran los archivos. Y tengo una anécdota también que ahora voy a contar, que es que en el archivo de Villarreal yo tenía algunos datos ya que alguien, un estudioso anterior a mí, ya los había traducido o ya los tenía yo. Y entonces yo de todas maneras siempre busqué las fuentes originales. Y en los archivos yo pensé llegar al archivo y ver si alguna frase podía ser modificada, porque pensaba que a lo mejor el que había interpretado ese texto, o lo había traducido, no tenía los conocimientos agronómicos que yo tenía. Y entonces digo, voy a ver si saco algo. Y llegué allí y entonces amablemente el archivero me facilitó los originales. La página de la izquierda es un original del archivo de Villarreal. Y bueno, yo me di cuenta que eso yo no lo podía leer, que eso era muy complicado. El poder leer eso ha de ser un especialista, ¿no? Y entonces yo se lo pregunté, le dije, esto no entiendo, aquí no puedo poner lo que dicen. Y dice, no, esto es como la bicicleta. Cuando usted aprenda a subir en bicicleta, ya no se olvidará nunca. Y bueno, yo intenté subir en esa bicicleta, hice un curso de paleografía, pero la verdad es que no conseguí. O sea, hay que ir a las fuentes y a la gente que sabe de este tema, ¿no? Y siempre me acuerdo de montar en bicicleta. En aquel tiempo no había internet. Había que ir a los sitios, a las bibliotecas, a buscar los archivos, a buscarlo todo, tomar nota y, si era posible, pues que nos hicieran unas copias. Pero era mucho más complicado. Ahora, ya recientemente, muchísimos libros ya están en internet o en archivos y se pueden conseguir mucho más fácilmente. Bueno, yo, la verdad es que fue un periodo emocionante, porque yo buscaba cosas y cuando uno las encontraba es que era una satisfacción tan grande que es que no cabía dentro de mí. Estaba deseando buscar luego otra cosa, pero era realmente satisfactorio. Luego, ya tuve oportunidad, dediqué unos años a todas las notas que yo tenía, pues ponerlas en orden, hice la tesis y bueno, probé la tesis y continué. Yo prácticamente ya me quedé satisfecho con eso. Digo, bueno, pues el libro que yo deseaba haber escrito, pues ya está aquí, ya lo tengo. Pero llegó una afortunada coincidencia, que es que conocí a Vicente Todolí. Vicente Todolí es un personaje muy notable en el aspecto del arte. Fue director de la Tate de Londres, en muchos museos, asesora muchas colecciones. Él tenía en una fundación en Palmera, tenía una colección de entonces tendría unas 400, ahora ya debe tener cerca de 500 diferentes variedades que yo no conocía. Y cuando tuve la ocasión de estar con él, allí, aquello sí que me sorprendió, porque todo lo que yo había visto en libros, había visto descritos o había visto imágenes dibujadas, dibujos,
de algunas variedades, al verlas allí, se había vuelto en realidad. O sea que todo aquello que yo sabía de referencias, realmente él lo tenía allí. Aquello pues me entusiasmó mucho. Yo estuve pues varios años yendo a estar con él, visitando la colección, tomando notas, haciendo muchas fotografías, y un día me dijo que si me apetecería escribir un libro basándome en lo que yo ya conocía sobre la historia de la naranja. Claro, me sorprendió. Por una parte era una ilusión muy grande, pero por otra yo ya era bastante mayorcito y mi agilidad mental ya no era la que yo tenía. Pero de todas maneras aproveché la oportunidad, le dije que sí y comencé. Comencé con la ayuda de un compañero, Óscar Olivares, que me ayudó mucho, y me ayudó mucho también, sobre todo, a hacer más amable el texto de la tesis. La tesis normalmente es un poco árida de leer, pero basándome en ella y creando un vocabulario más amable, pues yo creo que al final pues salió el libro que estamos, vamos, que algunos conocen y otros pues ahora verán un poco de lo que voy a hablar. Y bueno, pues aquí vemos a Vicente Todolí con otro compañero, un amigo suyo, presentando una serie de pumelos. Había variedades, muchas eran ornamentales, otras eran pues para sacar aceites, otras eran sobre todo ornamentales, porque para el consumo muchas de esas variedades pues no eran apropiadas. Pero muchas de ellas las sacaba de las colecciones que los Medici, desde 1400 y pico hasta no hace mucho, tenían en sus jardines. Eran unos amantes tremendos de las naranjas. De hecho, el escudo de los Médicis son 3 bolas rojas que simbolizan, 3 o 4, no me acuerdo, que simbolizan naranjas, son frutos de naranjas. Y bueno, pues aquí ven algunos frutos, son cidros, son híbridos, son híbridos. Estos son láminas que están incluidas aquí en el aura, que representan siempre alguna aplicación que tenían las naranjas, desde las muy antiguas hasta las muy modernas. Y bueno, a través de Vicente Todolí, que tenía mucha influencia en todas las colecciones de arte, pues obtuvo también una colección de variedades, de láminas de variedades como estas que ven aquí, que realmente son muy difíciles de conseguir, porque forman parte de libros y solamente los libros que están muy deteriorados, o por lo menos eso es lo que debía ser, se aprovechan las láminas, porque 20 láminas de un libro de este tipo valen más que a lo mejor todo el libro entero, y entonces se venden individualmente. Son bastante costosas de obtener. Y bueno, al principio de cada capítulo también hay una lámina de este tipo, láminas que bueno, uno puede encontrar en internet y hacer una copia, pero estas eran suyas, de Vicente Todolí, más que de él, de la fundación, una fundación que tiene en Palmera, con una colección que se puede visitar y que todos los domingos, sábados y domingos, y se puede visitar y tiene una duración de 2 horas y uno queda admirado de toda la cantidad de variedades que hay allí diferentes que uno no conoce. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia. Vamos a hacer un viaje muy rápido de la historia de la naranja. En esta lámina que hizo un compañero mío trabajando allí en Libia, hay muchas variedades, son comerciales, porque yo también llevaba la colección de variedades de Libia y tenía mucha relación con las variedades con Vicente Todolí y con las variedades que él tenía allí. Era una afición mía me satisfacía mucho la colección de variedades. En estas variedades quiero que se fijen en 3. Una es el cidro, que está ahí arriba, es como si fuera un limón, pero con la corteza muy gruesa y apenas pulpa. Lo que se aprovecha de él
normalmente es la corteza que se confita, la pulpa no. Quiero que vean otra que está a la derecha, que es ese fruto tan grande. Eso es un pumelo, que prácticamente ese no se comercializa, aunque ahora ya está en algunas fruterías, por ejemplo el Corte Inglés estaba y lo vendían como el pomelo chino, porque esto en China y en Tailandia se consume muchísimo. Es el cítrico por excelencia, que es el pumelo. Y luego un mandarino que ven ahí. Bueno, pues esos tres son los padres de todo lo que vemos ahora. Esos tres los vemos allá arriba, junto con otro que prácticamente es desconocido, el migranta. Esos son los padres que mediante cruzamientos naturales han ido produciendo unas variedades, las variedades que nosotros, las especies que nosotros conocemos. Por ejemplo, pues el naranjo dulce es un híbrido natural de un mandarino y de un pumelo, de ese grande. Ha salido ese. Y el naranjo amargo también tiene los mismos padres, pero tiene más parte de la madre, que es el pumelo, tiene más parte de él y por eso es amargo, porque el pumelo es amargo. O sea que podemos ver aquí todas las combinaciones, todo esto es lo que tenemos ahora aquí. Luego ha habido mutaciones, aparte de todo, clementina de Nules, pues es una mutación de una clementina. Una clementina es un híbrido de un mandarino y de un naranjo dulce, espontáneo también, no han hecho nada. Luego la naturaleza ha seguido haciendo más variedades y luego el hombre también las ha ido modificando. Ha ido obteniendo variedades nuevas mediante hibridaciones o mediante otras técnicas de irradiación u otros sistemas que han dado unos frutos diferentes. Y esto que vemos aquí, estos padres que vemos aquí, que son padres conocidos, todos conocemos estos frutos, estos originariamente no eran así. O sea que esto ocurrió hace muchos millones de años, dieron lugar a los frutos que ahora conocemos. Pero esto desciende todo teóricamente, por lo que se sabe, de un fruto muy antiguo, ¿no? que fue dando origen a lo que nosotros ahora, a estos 4 padres, y de ellos salieron todos los que vemos ahora. ¿Y de dónde nacieron? ¿Dónde nacieron? Pues en el sureste asiático. Todo nació allí. En aquel entonces, cuando esto apareció, el clima era también muy cálido, era clima mediterráneo. Incluso cuando apareció esto, pues posiblemente la India, que vemos aquí, todavía no había llegado al sur de China. Ese trozo de India que vemos nosotros ahí estaba, millones de años atrás, estaba pegado al cono ese africano que vemos ahí, donde está Madagascar, estaba pegado ahí. Y poquito a poquito se fue desplazando hasta el sur de la China. Y todavía está empujando. Y eso hace que el Everest, toda esa montaña, el Himalaya, esté creciendo continuamente porque la India todavía está empujando. Bueno, ¿y cómo se dispersaron? Bueno, pues el primer cítrico que se conoció fue el cidro. El cidro, que luego lo veremos con más detalle, algunos más. El cidro lo encontró Alejandro Magno en el año 300 y pico, antes de Cristo, lo encontraron sus tropas cuando llegaron al río Indo, llegó casi a la India. Y por allí, por el medio, por Persia, por Irán, Persia, allí se encontraron un fruto que no sabían lo que era. Le llamaron manzana, por eso, porque ahora hablaremos un poquito más. Y se lo llevaron a Grecia. De Grecia también, luego lo veremos, pasó a Roma y de Roma luego pues pasó a la península. Y otros cítricos, eso fue el cidro. Pero otros,
El naranjo amargo, el limonero y el pomelo, como luego veremos, lo trajeron los árabes. O sea que el desplazamiento fue humano. O sea que le llamaban la atención este tipo de frutos y se lo llevaban donde podían, ¿no? Y siempre le encontraban aplicaciones, como ahora veremos. Bueno, ya el cidro los cítricos ya los conocemos. El primer lugar donde se conocieron de verdad fueron en el sureste asiático, ¿no? Y sobre todo pues, en China. En China, ¿qué aplicación tenían allí? Sí que los conocían. El naranjo dulce, el naranjo amargo, los conocían todos. Pero no se desplazaron o no los conocieron los europeos que llegaron allí, no llegaron a los sitios donde se multiplicaban y no los trajeron hasta mucho más tarde. Pero los chinos, en realidad, para ellos era un fruto de adorno, se utilizaba a veces como tributo, otras veces era como regalo, como moneda de cambio, y sobre todo hay muchos libros, o varios libros, donde habla de todos estos frutos poéticamente. O sea, eran poesías mitológicas que hablaban de la bondad de estos frutos y que un personaje tuvo que llegar muchísimos kilómetros para encontrar un fruto, el Citrus tachibana, que no se conoce apenas, pero ese fue un militar que al final lo encontró para dárselo a su querida. Eran todo poesías y poemas de ese tipo. Esto es una frutería en China y ahí ven, a la derecha, ven el pomelo, que es uno de los frutos que se consume continuamente. Habíamos hablado antes del cidro que encontró Alejandro Magno. Bueno, ahí vemos el cidro, fíjese, es un fruto muy bonito, y vemos al lado también una manzana. No sabían lo que era, pues pensaron que pues una manzana, le llamaron, por eso le llaman el malus, que quiere decir manzana en latín. En realidad, en aquella época, pues claro, no había medicinas como teníamos ahora, tenían que aprovecharse de lo que había. Bueno, pues este fruto, pues pensaron que tenían unas propiedades que eran aprovechables, ¿no? Muchas de ellas eran el efecto placebo, o sea, que lo tomaban para justificar la mejora de alguna enfermedad, pero en realidad era muy apetecible, aunque no lo tomaban solo. Por ejemplo, la pulpa era muy amarga y entonces tomaban la corteza, la hervían con miel o con vinagre, hacían combinaciones para podérselo tomar, pero no era un fruto que era realmente comestible. Era además muy atractivo porque el cidro es una planta que florece casi todo el año, de manera que uno lo tenía en un jardín y tenía siempre flores, frutos y verdes, maduros. Era un árbol muy agradable. Y luego ya llegó a Roma. De Roma llegó ya luego a España. San Isidoro de Sevilla ya lo menciona en sus etimologías. Por los siglos VI y VII ya era conocido en España. Pero el fruto, como ven, es precioso. Y fueron los árabes los que introdujeron estas tres especies: el limonero, el naranjo amargo y el pomelo. ¿Y por qué fueron ellos? Bueno, pues cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina, aquello fue la Égira, ¿no? Entonces los árabes se dispersaron por todo el mundo, de manera que árabes había desde la China hasta el Andalus. Y ellos viajaban mucho y tenían además la obligación de ir a la Meca, con lo cual atravesaban toda Asia. Pero no solamente iban a cumplir esa misión, sino que también pues llevaban mercancías, y entre otras mercancías llevaban los cítricos, entre otras cosas estos. Además, pues llevaban también mucha cultura que luego la podemos ver en España, la cantidad de libros, o sea, de esa época hay pues 6 o 7 libros de agricultura
de un valor tremendo, traducidos la mayoría por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y algunos todavía no están traducidos. El jardín islámico no era un jardín como el que tenemos ahora, que era propiamente un jardín, ¿no? Era un jardín que no solamente era como deleite para oír el rumor del agua o el olor de las flores. Era un jardín donde era también campo de experiencias. Allí hacían injertos, los árabes utilizaban el injerto, aclimataban plantas, veían si iban bien, hacían pruebas con abonos. O sea que eran también un campo de experiencias. Eran también un huerto para consumo. Muchos de los frutos se consumían de alguna manera, pero se consumían. Y luego también el jardinero, pues, era un agricultor, ¿no? Sabía cultivarlo, protegía de las plagas. Por ejemplo, pues hay cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, el orín para ahuyentar las hormigas, pues ponían lo que hace muchos años hacíamos aquí para los caracoles, que es poner una cinta de una pintura azul, que ahora no me acuerdo cómo se llama, cuando subía el caracol moría. Ellos ponían unas cintas de brea donde cuando llegaban las hormigas pues no podían pasar. En realidad no había plagas, en realidad eran las hormigas que, bueno, hacían lo que podían, pero era el único animal que les molestaba. En realidad, una plaga aparece cuando hay una población muy grande donde comer, ¿no? Lo pasa con el caqui, ¿no? El caqui no tenía ninguna plaga hace unos años. Ahora, cuando ya hay mucho caqui, ya ha empezado. Igual pasó al principio con los cítricos, todas las cochinillas, al principio fue casi pensaban que el cultivo iba a desaparecer hacia 1880, por ahí, y porque había mucha población, había mucha comida. Pero luego todo se estabiliza, la mosca blanca, todo luego se estabiliza. Bueno, pues el jardinero era una persona muy apreciada. Bueno, también, si alguna vez no producía algún árbol, pues se tenía que, lo amenazaban, ¿no? Para conseguir que produjera. Vamos, había mucha fantasía en todo esto. Los árabes tenían muchas cosas, por ejemplo, hacían experiencias con injertos. Injertos suponían que podían injertar un moral en un naranjo o un albaricoquero en un naranjo, y entonces pensaban que podía producir frutos rojos. Mucha gente piensa que un granado, que la naranja de sangre es un granado injertado sobre un naranjo. O sea, que todavía hay gente que puede pensar eso, ¿no? Ahora ya pocos así, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué pensaban eso? Bueno, pues porque realmente lo injertaban. Yo eso lo he visto yo, un níspero, uno pone una plancha de níspero en un naranjo y está verde, pues a lo mejor está verde 15 días. Y está 15 días y dices, hombre, ya ha prendido. No, lo que pasa es que está conservando la humedad de la savia que tiene el naranjo y está verde. Y luego se muere y dice, ay, qué lástima, se ha muerto, pero ha aprendido, esto hay que volverlo a hacer, ¿no? Entonces, hay muchos artículos sobre ese tema, sobre los injertos imposibles. ¿Y qué pasaba en la España cristiana? Pues apenas hay libros sobre los cítricos. Sobre todo debemos pensar que los cristianos estaban en Castilla y en el norte, donde el clima no era lo más apropiado. De todas maneras, en Toledo había naranjos también hay en Extremadura y todavía los hay, ¿no? Pero bueno, no era lo normal. De todas maneras, lo que ocurría es que en esa época le tenían mucho miedo al ácido. Por eso no consentían o no permitían que se tomaran las frutas, porque pensaban que el ácido podía dañar el estómago.
Y entonces siempre decían que se ha de servir de medicamento, pero no de alimento. O sea, que solamente cuando se necesita, porque había muchas recetas, había todos los elementos simples, otros, había muchísimas recetas a base de naranjos. Y también era, por ejemplo, pues Enrique de Villena también dice que tiene un libro de cocina o de servir la comida. También dice que los servidores lo que tienen que hacer es, antes de servir, mascar cortezas de cidro que evita el mal aliento por el ácido, las glándulas de aceite esenciales que tiene, y también frotarse las manos con hojas de limón o de naranjo. O sea que no era un fruto que era apreciado no por el consumo. Bueno, vamos a ver ahora una serie de sitios donde encontramos naranjos. Encontramos también en la literatura. La literatura, bueno, pues esto lo conocen todos, ¿no? Los versitos estos de Góngora, ande yo caliente y ríase la gente, bueno, pues continúa, ¿no? Y continúa con la naranja por medio. Dice, traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y en las montañas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. También Escolano nos cuenta que se vendían naranjas en Madrid, y dice que para venderlas mejor gritaban, naranjas de Valencia, o sea que era un fruto apreciado. También se utilizaba en las fiestas, sobre todo en las fiestas reales, era muy, muy frecuente las batallas de naranjas. Con lo cual había si había río, creaban una barcaza donde unos iban dentro de la barca y otros estaban fuera y se tiraban naranjas los unos a los otros. Eso ocurrió en Zaragoza o en varios sitios, ¿no? Y luego, si no había río, pues en cualquier sitio hacían una especie de barca y se seguían tirando naranjas. Y hay una cosa que siempre me llamó la atención. Yo, de pequeño, pasaba el verano en Carcagente y con todos los chicos del pueblo jugábamos a una cosa que era ferarca, que yo no lo he vuelto a oír nunca, desde hace muchísimo tiempo no he oído esa palabra de ferarca y creo que se utiliza, ¿no? Y entonces nos tirábamos naranjas los unos a los otros, y esa era la frase que todavía recuerdo de aquella época. Ahora pues no se tiran naranjas ni piedras, se tiran balas o no sé lo que se tiran, pero antes la cosa era mucho más entretenida. En los libros de cocina también se encuentran muchas recetas. Desde 1324 hay un libro, Sensovi, que habla de condimentar los alimentos con cítricos. En realidad, claro, la naranja no es un alimento como puede ser un filete o un pescado. Es sobre todo condimento, no es para freír, ¿no? Pero se utiliza desde mucho tiempo como condimento, y en muchos libros antiguos y ya modernos también el limón se utiliza, o el limón, la naranja se utiliza para este fin. En el arte también, pues esto ya lo comenté la otra vez que vine, los libros, los artistas más antiguos, una naranja partida y un cuchillo simbolizaba la pasión de Cristo. La naranja porque era amarga y el cuchillo porque era la lanza, simbolizaba la lanza con que habían herido a Cristo. Hay muchísimos cuadros con este simbolismo. En la mitología también, aquí pueden ver en la primavera, el fondo son naranjos. Y además, con la particularidad de que posiblemente tenía que ser un naranjo tardío, ¿no? Porque tiene flor y tiene fruto. O es que al pintor le gustó tener también naranjas y flores.
pero vamos, queda ahí el que Botticelli puso las naranjas también ahí. Cuando Lutero expansió su nueva religión, pues no estaba permitido la representación de personas, bueno, de santos en los cuadros. Y entonces fueron los neerlandeses, los holandeses, los que prácticamente fueron los que crearon los bodegones. Y en estos bodegones, en muchos de ellos hay naranjas. Naranja en esta época simboliza riqueza. Era un fruto, sobre todo en los Países Bajos, era un fruto donde se conocía, pero era muy difícil de obtener. Era un fruto muy caro. Y es un símbolo de riqueza. Y bueno, ya llegamos a la naranja dulce. Hasta entonces solamente era la naranja amarga la que conocíamos. Parece ser que hacia 1480 o por ahí, a finales de ese siglo, apareció una naranja que esa sí que la conocí yo en Sevilla, cuando había muchos campos de naranja amarga. Ahora ya casi no hay, ¿no? Pero entonces sí que las había mucho. Y había una naranja amarga, de naranjos amargos, que le llamaban cajel. Y esa naranja era naranja amarga, pero no era tan amarga, ¿no? Y entonces hay escritos que hablan de una naranja dulce hacia 1400, finales del 15. Yo pienso, posiblemente pudiera ser esa, porque realmente la naranja dulce que llegó a conocerse era la naranja dulce que ahora conocemos, una especie de naranja blanca. En realidad, esta naranja blanca la trajeron los portugueses desde la India, bueno, porque el barco estaba amarrado en el sur de la India, pero procedía de zonas más interiores de China. Entonces llegó a Portugal. En Portugal, de hecho, le llamaban al principio Portugal, naranja de Portugal, porque era el nombre, no le llamaron naranja dulce, sino naranja Portugal. Y de hecho, algunos países árabes a la naranja dulce le llaman Portugal todavía. O sea que, y bueno, también le llamaban Lisboa, aunque ya un poco más tarde Lisboa, aunque en esa época Lisboa se llamaba Olisipo, o sea que no tenía que ver luego con el nombre que nosotros conocemos ahora. Las primeras plantaciones, bueno, con naranja dulce la gente ya empezaba a cultivar, tenía algunos naranjos en su casa y luego ya se empezaron a cultivar, pero en parcelas. Quien haya estado en Orihuela habrá visto que las palmeras están rodeando una parcela y en el centro es donde se cultivan las alcachofas, las verduras, en el centro de la parcela. Aquí también se hacía esto al principio. Era un árbol que no era para comercializar ni nada, lo tenían poco y entonces prácticamente estaba en los linderos de las parcelas donde la huerta se cultivaba en el centro de ella. Más tarde, o durante esa época también, ya apareció la conocida obra de Cabanilles, donde cita que las primeras plantaciones se hicieron en Carcaixent con el médico, el boticario y el cura, ¿no? Pero da la casualidad de que esas plantas que ellos pusieron en esas campas procedían de Orihuela. O sea que teóricamente los plantones venían de allí, posiblemente allí también había. Cabanilles comentó que eran las primeras plantaciones porque no conocía otras. Posiblemente podía haber habido plantaciones en esa época en otros lugares. Entonces, aquello se fue al principio expandiendo poco a poco, pero en toda esa zona era la morera
un cultivo muy importante porque se sacaba la seda de ella, ¿no? Pero llegó un momento que apareció la pebrina. La pebrina era un hongo que afectaba al gusano y por lo tanto se quedaron fue un desastre para todos aquellos que vivían del comercio de la seda. De hecho, hay muchísimos apellidos italianos que proceden del cultivo de la seda, que vinieron aquí también a cultivarla. Y luego ya, cuando se trajo de China, pues ya este cultivo ya empezó a minorar. Entonces fue cuando tuvo lugar la expansión de los naranjos. Hay muchas anécdotas sobre cómo fueron las primeras plantaciones. Dijeron, fue de un exportador, de un consignatario de Valencia que le convencieron para que exportara a Liverpool, y fue, según dicen, la primera embarque que hubo de naranja procedente de España desde el punto de vista comercial. Ya desde 1774 ya se exportaba, Sóller exportaba al sur de Francia, en Sète, toda esa zona, toda esa riviera, exportaban naranja de Mallorca, donde había también mucho cultivo. El cultivo de Mallorca desapareció cuando apareció la gomosis. Todo el cultivo de la gomosis, todo el cultivo de naranjo que había en Mallorca desapareció, y todos aquellos se vinieron a la zona de Valencia, de Levante, y cultivaron allí. Aquí se salvó en gran parte porque no todo estaba sobre naranjo amargo o limonero, que también había ya mucho sobre patrón dulce, patrón amargo, y entonces ya resistía mejor esa enfermedad. Esto es de una transformación, esto de 1928, y luego sí que les quería comentar, al principio, bueno, muchos lo sabrán, ¿no? La naranja se recogía en capazos y se ponía en el suelo sobre paja. Había un lecho de paja, y eso lo he visto yo en Carcaixent todavía. Montones de naranjas que luego las seleccionaban y las pesaban ya, y en carros se las llevaban. Bueno, pues aquí estamos acostumbrados o a pesar o a hacerlo a ojo, o por arroba o arroba y media, ¿no? Entonces también se utilizaba el millar, se contaba con millares. ¿Y cómo lo contaban con millares? Bueno, pues sobre las que estaban en el suelo, un hombre cogía 4 naranjas, 2 en cada mano, y las tiraba en un cajón. Cuando eso lo hacía 100 veces, eso era, cuando lo hacía 25 veces, eran 100 naranjas. Y entonces otro que había al lado tiraba una naranja en otro cajón, en un capazo, ¿no? Entonces, contando las naranjas que tenía, que eran las tallas que llamaban, cuando contaban las tallas que había en ese cajón, sabían los miles de fruta que había en ese cajón. Era una manera de poderlo hacer. Yo creo que era mucho más lenta que con la báscula, pero bueno, era lo que se hacía. Como ven, todos son carros. Y esta es de Burriana, del puerto de... Bueno, cuando no había puerto, ¿no? Y esto es en Carcaixent. Y bueno, he puesto esta peseta aquí, que algunos conocerán. Esto yo siempre pienso que es el homenaje que el gobierno nos hizo a todo el trabajo de los exportadores. Toda la exportación se traducía en divisas que si eran dólares pues podían estar a 60, si eran marcos a lo que fuera, ¿no? Pero en vez de pagarles a 60, le pagaban a 30 o a lo que fuera. Eso variaba muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, aparte también tenían algunos favores de poder importar algún camión o alguna cosa, pero en realidad
la gran cantidad de divisas que se obtuvo en esa época de carestía fue debido a la naranja. Y yo pienso que como compensación nos dieron pesetas, pero pesetas, por un lado, la rama de Elche que tenemos ahí, que es valenciana, y el ramito de naranjas que tenemos aquí en el anverso de la peseta. Bueno, yo tengo curiosidad, pues me he guardado también las pesetas. Y ahora hay algunas cosas también interesantes, para mí por lo menos. El escorbuto, como muchos sabrán, es una enfermedad muy peligrosa, muy mala, que se producía, la tenían los marinos que hacían largas travesías y era debida a una carencia de vitamina C. Entonces, las encías se esponjaban, sangraban, prácticamente se morían. Nadie sabía que era debido a la falta de vitamina C. Un médico inglés, Lynn, hizo una experiencia ya, pero una experiencia al azar, una experiencia como realmente serían ahora, ¿no? Con sus testigos y sus diversos tratamientos. Y entonces llegó a la conclusión de que los que habían tomado naranjas o limones no padecían la enfermedad. Sin embargo, los otros, que fíjense lo que les daba también, sidra, vitriolo, que es ácido sulfúrico, vinagre, agua de mar, una pasta picante que habían hecho, y naranjas y limones. Bueno, pues estos últimos no lo sufrían. Entonces, bueno, pues la naranja o el limón pues empezó a tomar ya más importancia, aunque como ocurre con todo, cuando aparece algo, siempre hay gente que dice eso es mentira. Bueno, pues la Marina Británica, que era donde se hicieron esta experiencia, y el médico también era inglés, no probó este alimento hasta mucho más tarde, cuando se dio cuenta que realmente era importante. Entonces, el limón, y yo me pregunto, ¿y por qué el limón y no la naranja? Los dos tienen la misma cantidad de vitamina C. Y sin embargo, pienso yo que se tomó el limón por otras circunstancias, pero sobre todo porque el limón puede florecer más veces al año, algunos, y entonces pueden tener limón más tiempo. Entonces no había más que la naranja blanca. La naranja blanca pues llegaba diciembre y enero y se acabó. Y sin embargo limones podían tener durante más tiempo. Eso es lo que pienso. Bueno, pues el limón pasó a ser de un artículo de lujo a una necesidad. O sea que al principio los marinos, sobre todo ingleses, tomaban el fruto de aquí, de Valencia, de toda esta zona, ¿no? Pero luego los italianos fueron los que realmente vieron que aquello era un negocio importante y empezaron a hacer plantaciones en Sicilia. Y plantaron muchísimas. Pero llegó más tarde, hacían unas inversiones muy grandes, tenían que llevar agua, tenían que hacer la finca, la plantación. Todo el mundo sabe lo que cuesta de establecer una finca, ¿no? Bueno, pues llegaron los siguientes siempre los protectores, ¿no? Los que le decían, mire, yo le voy a cuidar la finca. Y si decías que no, hombre, pues al día siguiente pues resulta que se había quemado no sé qué, se había estropeado no sé cuánto, y siempre había gente que te protegía. Y esos protectores fueron el origen de la mafia. Al final eran muchos propietarios, también tenían sus propios protectores para evitar la competencia de otros que tenían también campos. Y eso fue, aunque está completamente demostrado, que eso fue el origen de la magia, los protectores para el cultivo del limón. Y hay unos versitos de un poeta que dice, el perfume de las flores de naranjo empieza a oler como un cadáver, empieza a oler a cadáver.
O sea, porque estaba muy asociado también el miedo, el temor a que no podías hacer nada sin que esos mafiosos te protegieran. Y una parte iba para ellos y todavía continúan. Siempre hemos oído esto de que la búsqueda de la media naranja. ¿Por qué la media naranja? Bueno, pues esto posiblemente, bueno, sea así, ¿no? Esto viene del siglo IV a.C., ¿no? Cuando Platón tiene una obra que se llama El convite. Hay muchos otros autores contemporáneos de esa época que hacían obras de este tipo. Hacían un convite, un banquete, y invitaban a unos personajes que hablaban de cosas pasadas. Y en este convite eran 7 personajes que hablaban de diversos temas. Y uno de ellos, que era Aristófanes, tenía que hablar del amor. Y entonces hablaba, son cosas mitológicas, ¿no? Él hablaba de que en tiempos muy remotos los hombres, o sea, los humanos, estaban formados, eran dobles. Estaban formados por hombre-hombre, hombre-mujer y mujer-mujer. Estaban pegados por la espalda. Y sobre todo los que eran hombre-mujer tenían un poder tremendo. Y entonces Zeus, que era el dios del Olimpo, estaba un poco preocupado porque tenían demasiado poder y estaba temeroso de que pudieran arrebatarle el suyo. Y entonces decidió destrozarlos, matarlos, pero tenía otros dioses que le aconsejaron que no los matara, porque siempre les podían servir. Y entonces lo que le aconsejaron fue partirlos por la mitad, dividir el hombre y la mujer. Entonces, bueno, pues eso quedó así, aunque el hombre y la mujer, estos partidos, ¿no?, digamos de alguna manera, se tendían a unirse también, ¿no? Pero esto quedó en el olvido hasta hace, bueno, muchísimos años. Yo, desde luego, no he encontrado nada referente a esto del hombre y la mujer, de la media naranja, hasta unos sainetes de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que habla sobre el amor, sobre la media naranja. Y ahí escribió un librito que no he podido encontrar por ningún lado, que se llamaba La media naranja, escrito en 1894, y habla sobre la atracción que el hombre siente por la mujer o la mujer por el hombre, ¿no? Y de ahí, bueno, pues eso se ha tomado la media naranja como lo que ahora pensamos, ¿no?, que es lo que le falta a uno para que lo tenga el otro, ¿no? Y hay pues desde academias de detectives hasta bueno, el dicho este completo, ¿no?, cuando uno encuentra a la mujer que quiere, dice que es su media naranja. Esto le recuerda algo, ¿no? Es la tomatina, ¿no? Bueno, pues esto es una leyenda que luego se transformó ya en realidad. Eso fue pues 1400, el siglo XII. En el siglo XII estaba la costumbre en Ivrea. Ivrea está al norte, lindando casi con Suiza. Vamos, está en el Piamonte, está muy allá. Donde hay una zona, está el lago Garda, allí donde hay unas plantaciones de limoneros preciosas. Y hay visitas turísticas para ver los limoneros del lago Garda, ¿no? Bueno, pues en este lugar, Ivrea, el conde, el duque, que era el barón de Ivrea, tenía el derecho de pernada, o sea que era lo que llamaban el jus prime noctis, o sea que podía tener derechos sobre la mujer cuando iba a casarse. Pero llegó un momento cuando la madre, que era una molinera, la hija se iba a casar, dijo que de prima nocte ni pensarlo, y lo degolló. Y desde entonces armó un cisco tremendo y aquello quedó, no sé cómo quedó, porque no continúa la historia escrita, pero luego, basándose en ese hecho, consiguieron crear esta especie de tomatina con naranjas. Y entonces simbolizan unos jarros
en donde va el gobierno con naranjas, supongo que serán maduras, porque si no sería un poco peligroso, las traen de Sicilia y las llevan arriba y allí luchan los unos contra los otros. El pueblo que está abajo del carro y el gobierno que está en los carros. Y aquí esto hay que entrar, o sea, hay que pagar, o sea, se han de vestir, es una ceremonia, no está hecho de una manera aleatoria. La mermelada, en realidad, y eso el boletín de alimentación al principio era así, pero luego ya se ha eliminado. Mermelada era solamente la confitura que se había hecho donde tenía, aparte de la gelatina que tenía, trocitos de naranja. Eso era mermelada. Lo demás era jalea o confitura u otras cosas. ¿Y dónde viene el nombre de mermelada? Bueno, pues esto ocurrió que en el siglo XVIII, un barco cargado de naranjas amargas embarrancó en Dundee, allí en Escocia. Y bueno, pues allí estaba el barco cargado de naranjas que no sabían lo que hacer con él. Entonces, un confitero que hacía, entre otras muchas cosas, hacía dulce de membrillo, pues se lo quedó, o se quedó una parte. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y entonces pensó hacer, pues como si fuera un dulce de membrillo, pues hacerlo con la naranja, hacer un dulce de membrillo. Entonces, ¿por qué se llama así? Bueno, pues el membrillo, en inglés le llamaban Queen's ham, jalea de membrillo. Queen's es membrillo y el otro jalea. Y entonces le llamaron así. Y entonces, ¿qué nombre le puso a lo que él hizo? Pues como era el membrillo, en portugués se dice marmelos, a lo que produjo él, como era un membrillo especial, le llamó marmelada. Marmelos también, ¿no? Y de ahí viene el nombre de mermelada, del nombre portugués del membrillo que este escocés confitó a su manera en aquella época. Todos habrán pasado saliendo de Sagunto, yendo hacia Valencia desde aquí, a mano derecha había allí una explanada que ahora se ha convertido en esa especie de dominó que hay ahí a la derecha. Antes, y hasta no hace muchos años, había allí una explanada como un pedestal había allí. Bueno, pues allí había un monumento que pueden ver allá a la derecha. Era el monumento del pronunciamiento de Martínez Campos a favor de Alfonso XII para restaurarlo como rey. ¿Y qué tiene que ver aquí la naranja? Bueno, pues tiene que ver bastante poco, ¿no? Pero tiene, y es curioso, ¿no? Ahí, en esa explanada que ven ahí, que era la explanada de la Alquerieta, allí no había nada. Pero estaban intentando ya restaurar a Alfonso XII. Llegó un momento en que el general Dubán, que tenía las tropas en Segorbe, llamó a Martínez Campos a Valencia para decirle que ya tenía las tropas preparadas para dar el golpe de Estado. Que se preparara porque ya puede dar el golpe de Estado. Pero no dijo eso, dijo las naranjas en condiciones. Esa fue la frase clave que recibió Martínez Campos para coger el tren rápidamente, venir a Sagunto, ponerse al frente de las tropas que el general Dubán tenía procedentes de Segorbe, dar el golpe de Estado y favorecer la restauración otra vez.
Este es el Festival del Limón, que se realiza en Niza todos los años desde 1930. En realidad parece mentira que estas fiestas, si nosotros vemos todo lo ocurrido con la naranja en Europa, que no he hablado sobre ese tema, nos damos cuenta que los cítricos eran mucho más apreciados en el resto de Europa que en España, pero muchísimo más. Allí hicieron los invernaderos, coleccionaban fruta, o sea, era... ¿De ahora? ¿Vamos? Bueno, pues los apreciaban mucho más que nosotros, en un clima donde no se podían cultivar naranjos, sin embargo, así ocurría. Bueno, pues en Niza pues, seguían la tradición de que Niza era una zona naranjera y sobre todo de limón muy importante. Lo que pasa es que todo el turismo se ha ido consumiendo y ha desaparecido, ya no hay ninguno. Pero sin embargo tienen la carencia aquella a lo que cultivaron en su tiempo. Y entonces hacen, bueno, pues esta especie de monumentos que hay muchos todos los años y que duran unos días porque la fruta se estropea porque la clavan con unos punzones y hacen pues todas estas figuras. No hace mucho salió a colación las noticias lo de Olivenza, que si la querían, que si no la querían, que si qué pasaba. Bueno, pues la Olivenza forma parte de España por la guerra de las naranjas, que se llamó, la guerra de las naranjas. ¿Y por qué ocurrió esta guerra? Bueno, pues Portugal era aliada de Inglaterra y compraba todos los productos, todo a Inglaterra. Y en España estaba Napoleón y estaba Carlos IV. Y entonces Napoleón insistió a Carlos IV de que Portugal no le comprara los productos a Inglaterra, sino a España. Y si no hacía eso, que le declarara la guerra. Claro, Carlos IV se puso en una furia porque no tenía ganas de guerra ni los portugueses de recibirla. Y entonces, bueno, pues hicieron una guerra que duró, que eran 18 días, y entonces pues llegaron a Olivenza y se la quedaron. Entre otros pueblos, luego los otros se devolvieron. Y entonces, como señal de victoria y agradecimiento, Godoy le regaló una rama de naranjas a su esposa, María Luisa de Palma. Y por eso se llama la Guerra de las Naranjas. Bueno, esto va a ser la última ya. Dice, ¿los cítricos tienen sexo? Y digo, sí, pero es mejor que no lo usen. ¿Por qué? Porque por una serie de transformaciones, la mayoría de las naranjas no tienen semillas. No tienen semillas y hemos vivido durante muchos años con que la fruta que tenía semillas la tenía, y ya lo sabíamos, pero la que no tenía semillas no la tenía. Y no era terrible encontrar una semilla en una que no lo tuviera. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues que tenían esa propiedad. Eran frutos que, aunque se fecundaran, no producían semillas. Bueno, y resulta que bueno, el polen era un polen que estaban acostumbrados a ellos, pero que no lo fertilizaba, no fecundaba a la fruta. Tenían una serie de instrumentos que no fecundaba y bueno, pues sí se quedaba. Pero llegó un momento que aparecieron unas variedades nuevas, como fue la Fortune y alguna otra. ¿Qué pasaba? Que esa, hablando sencillamente, tenía un polen que era un Superman de polen. El polen donde llegaba fecundaba. ¿Y qué ocurría? Pues que cuando había una variedad que con el polen normal no le llegaba, este polen sí que le fecundaba. Y entonces apareció toda la piñolá, de la cual Manolo sabe muchísimo, muchísimo más. Y bueno, yo creo que ya con esto pues termino y muchas gracias por haberme escuchado. Y nada más.
podeu fer preguntes. Bueno, de moment, dir que estem encantats de la teva conferència i de les particularitats que has contat. Aquestes coses ja se sap que s'haurien de contar en 4 o 5 classes, perquè no se quedarà res en el tinter. Però de veritat que és un treball molt meritori. Jo el llibre ja el coneixia, per cert, és que no ni l'hem ensenyat. Este és un llibrot en el que l'erudició està present i sobretot també una cartografia, unes làmines, uns testimonis bibliogràfics de la història i de veritat que val la pena. Nosaltres creiem que si demaneu el llibre a la llibreria de Fandoses, de Martí, doncs vos el portarà, perquè normalment són llibres que ha que demanar-los a la Fundació. Si voleu, al final, si algú té interès, li direm on la referència concreta del llibre per a demanar-lo. Va, animeu-vos, feu-li preguntes. O sabeu tot de les taronges? No m'ho crec. Bueno, quería comentar que precisamente lo que he comentado de los archivos de Villarreal, le quiero dar las gracias a la persona que me atendió, que está aquí presente y que conservo el recuerdo de esos días que estuve allí y de toda la documentación que luego en un CD me envió y que me sirvió de mucho. Bueno, buenas noches a todos. Me disculpo, no puedo hablar en valenciano, soy uruguaya, no los entiendo, pero no lo puedo hablar. En este momento agradecerte, Salvador, la charla que nos diste, tan amena y tan instructiva a la vez. O sea, para mí realmente fue un placer. Había muchas cosas, algunas cosas que conocía, otras que no, y me llevó a esto de eso que te queda picando la curiosidad para seguir estudiando. Así que agradecerte eso y felicitarte por el entusiasmo y por la dedicación que le has dado a esto y bueno, por regalarnos esa delicia de libro acompañada de esta presentación. Eso nada más. Muchas gracias. Sempre tenim preguntes preparades, de manera que fem trampa. Tenim 2 o 3 preguntes ahí, però la veritat és que no canvia res. Jo crec que en qualsevol dels casos ha estat una exposició magnífica. Estem molt contents de tindre't així una altra vegada. Ja tens? Ja així és que li he dit... Una cosa, ¿no? Yo, como comentaba antes, yo siempre buscaba las fuentes originales y los árabes, la mayoría de los árabes, de los libros árabes estaban traducidos, pero había uno que siempre me había ilusionado tenerlo porque sabía referencias, pero claro, estaba escrito en árabe y no había forma de entenderlo. Pues son 3 tomos y de fruticultura y hay unos capítulos de naranjos. Entonces, ¿cómo me sacaba yo los capítulos que me interesaba? Bueno, algunas veces el índice podías buscarlo, yo no sé árabe evidentemente, pero yo sé cómo, ahora se me ha olvidado, pero sé cómo se escribía o cuál era el dibujo del cidro, el limón, la naranja, una serie de frutas, yo eso lo veía. Y en cuanto veía en el índice, sabía la página, las páginas sí que, los números sí que los sabía, y me iba ya al texto a buscarlo. Y eso me lo buscaba podía haber encontrado aquí cualquier persona que escribiera ahora, pero se lo mandaba a una amiga que trabajó con nosotros allí en Libia, que vivía era libanesa, que no sé ahora lo que habrá sido de ella, y ella me lo traducía porque era ingeniero y lo podía traducir desde un punto de vista más agronómico, ¿no? Y
me servía. Algunas cosas sí que he cambiado. La traducción que habían hecho, muy bien hecha, las personas que habían trabajado en esos libros, pero si no tenían, como yo pensaba, la formación agronómica, pues podían no haberlo hecho de la manera que yo pensaba que podía haber sucedido. Y otra cosa, bueno, sí, los números árabes que utilizamos nosotros son los arábigos, ¿no? Siempre lo han dicho, los arábigos. Pero si tienen la curiosidad, miren los números arábigos y verán que excepto el 1 y el 9, todos los demás como un huevo en una castaña. O sea que bueno, se habrán derivado bastante, pero no se parecen en nada. Ni el 0, ni el 1, ni nada. I Aquestes coses són possibles perquè la Caixa Rural fica a la nostra disposició aquestes magnífiques instal·lacions. Volem donar-li les gràcies també a Vicent Traver per aquest detall que ha tingut de portar-nos els quadres. Volem animar a Salvador a que faci un altre llibre. Un altre llibre, sí. Ara que tens el material ja pots fer fins i tot literatura i canviar de registre. I abans d'acomiadar-te volem fer-te un present. En la conferència que vas donar te vam regalar un campanari, te vam dir que això t'obligava, que era com un ciutat. Però avui t'hem portat una cosa que esperem que t'arribi al cor. Primera, perquè procedís de la mateixa argila que ha fet possible plantar i collir cítrics. Segon, perquè té que veure en l'art. Tercer, perquè és d'un artista d'Onda, per tant, de la terra. I finalment, perquè, clar, què t'havien de regalar si no era una menina amb les llimes en la falda? Així que moltes gràcies per vindre i això és tot. S'alça la sessió.